Buenas tardes, vamos hoy a ver dos subgrupos importantes que vamos a retomar más adelante en otras unidades y que son el núcleo y la imagen, en este caso de un morfismo de grupos. Entonces vamos a empezar con el núcleo. Tenemos un morfismo de grupos y nos podríamos preguntar si existen elementos del primero de los grupos cuyas imágenes a través de la aplicación vayan a parar al neutro del segundo. Nosotros vimos un ejemplo en el video anterior cuando quisimos ver cómo funcionaba la propiedad de los morfismos, de que aplicarle la F al neutro del primer conjunto me devolvía el neutro del segundo, ¿sí? Bueno, la pregunta es, ¿siempre solo eso va a suceder? O sea, eso sabemos que va a suceder un morfismo. ¿Va a suceder solo con el elemento neutro? Bueno, entonces, responder esta pregunta, si existen elementos, es buscar el núcleo de morfismo. Entonces, el núcleo de F van a ser todos los elementos de G, que es el primero de los conjuntos, tal que cuando le aplique la F me dé el neutro del segundo. Fíjense, acá es X. Nosotros en la propiedad de morfismos habíamos puesto F de E es igual a E tilde, ¿sí? Bueno, acá está, encontrar el núcleo es no solamente encontrar la imagen del neutro del primero, sino cualquier elemento al que yo le aplique la función me tiene que dar el neutro del segundo. Bueno, entonces veamos un ejemplo. Quizás algunos de estos ejemplos les resulten ya vistos, conocidos, a otros sean totalmente nuevos. Nosotros siempre vemos funciones que van de R en R o de subconjuntos de R en R más, como en el video anterior. Acá tenemos una función que va de R3 en R2. Estos son vectores, ¿sí? Son vectores donde en el primer conjunto mis vectores tienen tres elementos, ¿sí? En forma genérica se llama una n-upla, ¿sí? En este caso es como una tríada, tiene tres elementos, pero a través de F van a parar a R2, es decir, un vector que tiene dos componentes nada más. Entonces, veamos qué sucede con los elementos. En este caso, estamos pensando en que la operación, tanto en el primer conjunto como en el segundo, es la suma. Entonces acá tenemos nuestros grupos, ¿sí? La diferencia son los conjuntos. En el primero es R3 y en el segundo es R2. Y como estamos en la suma, nuestro elemento neutro es el 0. Bien, entonces, si yo quiero averiguar cuál es el núcleo de esta aplicación, lo que tengo que pensar es cómo al poner en práctica esta aplicación a la tríada x1, x2, x3, eso me devuelve el par 0, 0. Bueno, entonces, veamos. Para que me devuelva el par 0, 0, yo tendría que armar un sistema de ecuaciones. Es decir, bueno, x1 menos x3 tiene que valer 0. Yo quiero encontrar cómo tienen que ser esos x1 y x3 para que valga 0. Pero también tengo que pensar en la segunda componente, es decir, x2 menos x3 para que valga 0. ¿Eso a dónde me lleva? A que x1 es igual a x3 y que x2 también es igual a x3. Por lo tanto, para que esto me dé 0, 0, ¿cómo tienen que ser estas tríadas? Bueno, estas tríadas tienen que ser todas iguales. Entonces, lo que nosotros decimos es el núcleo
de la aplicación es el conjunto que lo podemos llamar de la siguiente forma: un X genérico donde los tres elementos son iguales, o también lo pueden encontrar con un número expresado en letras, por ejemplo alfa, y es lo mismo, es un alfa que pertenece a los reales. ¿Esto qué me está diciendo? Que siempre que mi tríada a la que yo le aplique la función sean los tres elementos iguales, va a ir a parar al 0, 0, es decir, va a ser el núcleo de este morfismo. La tríada en particular, compuesta por 0, 0, 0, también va a ir a parar al 0, 0. Es decir, ahí estamos viendo cómo cumple una de las propiedades del morfismo, esta F, que bueno, ya de entrada me decía es un morfismo. ¿Bien? Bueno, eso por un lado. Entonces, el subgrupo núcleo cumple con las siguientes propiedades. En la primera precisamente me dice que es un subgrupo. Bueno, recordemos que para saber si era un subgrupo, nosotros teníamos que ver si se aplicaban los 4 axiomas de grupo, o teníamos que ver la otra forma, que era, si a H llamábamos subgrupo, teníamos que pensar en el hecho de que H era no vacío, que teníamos la función H estaba contenido en G, y que cuando yo tenía dos elementos de H, el primero compuesto con el inverso del segundo también pertenecía a H. Esa era la forma de ver si eran subgrupos. Entonces eso lo podemos demostrar. No lo vamos a hacer en este momento, pero sabemos qué tenemos que hacer para demostrar que es un subgrupo. Lo que estamos diciendo acá es que el núcleo de un morfismo es un subgrupo del primero, ¿sí? Del subgrupo del primero de los grupos que yo tenía, es decir, de este. Bien, acá está. Y la otra propiedad es que si el morfismo es monomorfismo, ¿sí? Entonces el núcleo es unitario, es decir, está compuesto por un único elemento, y ese único elemento es el elemento neutro del primero de los grupos. ¿Qué significaba que fuera un monomorfismo? Que la función era inyectiva, ¿sí? Bien, entonces acá estamos poniendo que como el elemento neutro es el único elemento del núcleo. Bueno, veamos con un ejemplo. Tenemos la función, la aplicación que va de R en R, y la función es menos 3x. Pensado como lo conocemos, como lo pensamos, como función común y corriente, esta es una función inyectiva, y además es sobreyectiva, por lo tanto es biyectiva, pero sabemos que es biyectiva. Entonces, sí, bueno, ¿cómo vemos esto del núcleo? Bueno, pensemos, ¿qué valor de x hace 0 a la función? El único valor de x que hace 0 a esta función es x igual a 0, que precisamente es el neutro de la suma, ¿sí? Entonces acá estamos pensándolo desde la ley de composición de la suma. Bien, bueno, veamos ahora el otro subgrupo que nos interesa, que es la imagen. Entonces, si yo tengo un morfismo de grupos, definimos la imagen como la imagen de la función que lo define. Es como muy obvio, ¿no? Pero la imagen de un morfismo
son todos los elementos que pertenecen al segundo de los grupos, al segundo conjunto del segundo, al conjunto del segundo grupo, tal que X pertenece al primero. Es la imagen como la conocemos de las funciones. Bien, bueno, entonces veamos con nuestro ejemplo de R3 en R2. Entonces la imagen van a ser esto que me está indicando: el primer componente menos el tercero, ¿sí? Y el segundo componente menos el tercero, donde cada uno de los X1, X2, X3, la terna esa, la tríada, pertenece a R3. Entonces, si llamamos de esta forma, es decir, si esto es I1, esperen que acá corrijo, si esto es I1, I2, entonces nosotros podemos pensar que X1 es igual a I1 más X3, que X2 es igual a I2 más X3 y que X3 es igual a X3. Es decir, estamos caracterizando a cada uno de los elementos que van a formar parte de la imagen de esta función, ¿sí? Donde I1 y 2 son estos valores, o sea, esos números. Entonces, eso es más obvio ver la imagen y no es tan, no hay que desarrollar tanto para encontrar cuáles son los elementos de la imagen. Bueno, como propiedad, lo que vamos a ver es que la imagen de todo morfismo de grupos es un subgrupo del segundo de los grupos, ¿sí? Recordemos, el núcleo era un subgrupo del primero, mientras que la imagen es un subgrupo del segundo. Muchas gracias.